A continuación se da inicio a la mesa de discusión, donde se solicita a los miembros de la mesa exponer su criterio en base al tema Servicios portuarios en Ecuador, impacto en el sector exportador y competencia. Para este espacio agradecemos nos acompañen a la mesa directiva el abogado Eduardo Ledesma, en representación de la Asociación de Exportadores de Banano. El señor Ricky Moncayo, en representación de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, ANE Cacao. A la ingeniera María Angélica Correa, en representación de la Subsecretaría de Puertos. Al doctor Cristian Campos, miembro de la Comisión para promover la competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Licenciado Giovanni Morales, jefe del Departamento de Análisis y Estudios de Mercados de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá. En esta mesa de trabajo tendremos como moderador al economista Carlos Muñoz, experto de abogacía de la competencia de la Intendencia Zonal 5 y 8 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Buenas tardes. El tema sobre el cual versa esta mesa de discusión abarca el aspecto principal de los servicios portuarios en el Ecuador y el impacto en el sector exportador y competencia. Dicho esto, a los participantes de esta mesa de discusión se va a formular una pregunta de carácter general abarcando principalmente las problemáticas de este sector, para lo cual los participantes tendrán un tiempo de 5 minutos para exponer sus argumentos y puntos de vista con respecto a la pregunta planteada. La pregunta es la siguiente: ¿qué problemas consideran ustedes que se presentan con frecuencia en el sector portuario al momento de efectuar la exportación de productos agrícolas como el banano y el cacao? Damos paso al doctor Ledesma, que es presidente de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. Buenas tardes, señores miembros de la mesa, distinguido público, damas, caballeros, medios de comunicación. Sí, efectivamente, yo represento a la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, que integran alrededor de 58 empresas productores y exportadoras de banano, alrededor de 30 compañías que tienen que ver con toda la cadena productiva, y que el volumen de exportación de nuestras asociadas representa más o menos el 70% de la exportación total del Ecuador al mundo. Es decir, para tomar una cifra que no es la real, este año exportamos 320 millones de cajas, el año 2018 exportaremos cerca de 330 millones de cajas, es decir, tenemos alrededor de 230, 240 millones de cajas, es decir, nuestra asociación exporta más que Colombia y Costa Rica juntos, para que ustedes vean la importancia del sector bananero ecuatoriano. Sin embargo, el sector bananero ecuatoriano está plagado, lamentablemente, de una serie de trámites y logísticas, muchas de ellas que tienen que ver efectivamente con el sector portuario. Ustedes conocen que de las 180.000 hectáreas está dividida en el fuerte en 3 provincias, que son Guayas, Los Ríos y El Oro. El mayor volumen de exportación sale de Los Ríos, luego de Guayas y finalmente del Oro, que a pesar de ser la capital bananera del mundo, es la que menos productividad, menos eficiente es en la productividad del banano. Para que ustedes tengan una idea de antecedentes, el Ecuador, si bien es el principal exportador a nivel mundial, luego vienen países como Guatemala, que está creciendo mucho, Colombia, Costa Rica, Filipinas, pero sin embargo Brasil es el mayor productor del mundo que consume todos sus bananos dentro de la población.
pero el volumen que se genera en las provincias de Los Ríos y en las provincias de Guayas viene exclusivamente a los puertos de Guayaquil. El 73% más o menos se exporta por los puertos de Guayaquil y el 27% se exporta por el puerto de Puerto Bolívar. Antes, ustedes recordarán que habían producción bananera en Esmeraldas. Ya prácticamente eso ha desaparecido, hay muy poquitas plantaciones, el resto es palma africana. La concentración está en Guayas y Los Ríos para nuestros puertos, tanto de Contecón como TPG, Fertiza y el puerto de Dole, que lleva única y exclusivamente el volumen de exportación que genera esta compañía, que es la transnacional más grande que existe, que es asociada nuestra y que tiene sus productores y su producción propia entre Guayas y Los Ríos, y una producción orgánica que está en Manabí, alrededor de 300 o 400 hectáreas. ¿Qué problemas tenemos el sector bananero? Primero, que hay una liberalidad absoluta de todas las instituciones y funciones y ponen los precios y las tarifas que le da la gana. Para una muestra basta un botón. Tenemos el problema con el Puerto Bolívar. Puerto Bolívar era una institución manejada por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, puerto que dejaba un superávit de alrededor de 8 o 9 millones de dólares cada año. Lamentablemente esos 8 o 9 millones de dólares no se invertían en el puerto, y les quiero recordar que ese puerto fue construido exclusivamente por el sector productor bananero, que dejaba centavos por cada racimo, porque ahora se exporta por caja, pero en ese entonces se exportaba por racimo. Entonces los productores dejaban X centavos por racimo, y con esos centavos por racimo se construye Puerto Bolívar, que es un puerto netamente bananero. Para que ustedes tengan una idea, del 100% de la actividad de Puerto Bolívar, el 95% son exportaciones ¿de qué? De banano. Y el 5% son importaciones ¿de qué? De bovinas para hacer ¿qué? Cajas de banano. O sea que es un puerto en donde solamente se exporta y se importa algo muy pequeño que es para banano, pero se exporta la totalidad de banano. Y no se exporta como la tónica que genera Guayaquil. En Guayaquil, el 100% de las exportaciones, el 70% se hace en contenedores, el 30% se hace al granel, es decir, en cajas, en bodegas. En Puerto Bolívar el 85% es al granel y el 15% en contenedores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los embarques que salen primero porque la mayor parte de los productores de Puerto Bolívar, hay cerca de 3.000 pequeños productores. Entonces son productores que embarcan 40 cajas, 50 cajas, 80 cajas, 100 cajas. Y un contenedor no puede ir a las diferentes fincas por 20, 30 o 50, 80 o 100 cajas, sino por 1.000 o 900 o 800 cajas. Entonces es muy difícil. Y segundo, porque los que compran el banano que sale de Puerto Bolívar generalmente va para Rusia y ciertos países que están en el área de Turquía. Entonces van dejando como los lecheros y tantas cajas aquí, tantas cajas allá, y eso no pueden sacarlos de contenedor sino de las bodegas. ¿Qué pasó con Puerto Bolívar? Que el gobierno anterior, de una manera sui generis, como todas las cosas hechas por el gobierno, con el respeto debido a quienes sean afiliados a Alianza País o del Correato, celebró un convenio de alianza público-privada teniendo un solo operador que se llama Gilportec, que es una compañía turca. Y esta compañía turca ¿ya? Le autorizó el presidente Correa, autoridad portuaria, que haga los estudios y los análisis. Y oh sorpresa, en los estudios y análisis que hacen, hablan de que en el año 2016 van a entrar 500 barcos. En el año 2017 van a entrar 800 barcos.
En el año 2018 van a entrar 1.200 portacontenedores, cuando el total de toda la historia de los últimos 5 años no han salido más de 300 barcos bananeros de Puerto Bolívar. Entonces no entiendo cómo una institución puede falsear la verdad y quienes van a firmar el convenio no piden el historial de barcos que han llegado a Puerto Bolívar. Entonces ese fue un convenio de marras en donde por último se pidió que se incrementen 150 millones de dólares, dando 10 años más de vigencia, es decir, incrementándose a 60 años. Esos 150 millones traídos a fecha presente no representan más allá de 2 millones de dólares. Segundo, no han hecho una sola inversión. Han traído, son dos dragas viejas y están haciendo un dragado que ya el sector camaronero se opuso porque estaría afectando a la producción camaronera orense. ¿Qué hicieron estos señores en flagrante conexión con su socio, Autoridad Portuaria y GILPOR? Porque como es alianza pública-privada, son socios. Inmediatamente establecieron las tarifas más altas. Y no solo la establecieron, sino que ni siquiera la socializaron. Llamaron en el mes de marzo y dicen lo que ustedes pagaban antes, que era 12 centavos, más o menos lo mismo que se pagaba en Guayaquil, 12 centavos por cada caja, ahora van a pagar 38. Entonces comenzamos a hacer todas las discusiones y todos los problemas y finalmente se quedó en que se establecieron 70 tarifas que no existían, ¿ya? Y que de acuerdo a un convenio con el ex ministro de Obras Públicas, se llegó a que cobrarían 15 centavos. Pero lo que no se dio cuenta el ministro es que habían subdividido las tarifas. Entonces lo que aquí se cobra, 15 centavos por cajas al granel, allá se paga 30, porque han hecho que esa tarifa se divide en dos. Una que es ingresar 15 centavos y la otra es ingresada, pasar al barco otros 15 centavos, más o menos 30 centavos. Usted comprende que 30 centavos para el sector bananero orense o para cualquier sector bananero ecuatoriano, que las utilidades no son sino por el volumen que se exporta y centavos pesan. Entonces, esos 15 centavos están haciendo que pierda competitividad el sector bananero orense. Y si no corregimos esta anomalía, lo que va a pasar es que ese sector bananero, poco a poco, o se va a venir a Guayaquil en vías de contenedores. No podemos traer la carga a Guayaquil porque ustedes comprenderán que camiones de 30, de 50, 80, y ustedes conocen cómo está el carretero Guayaquil-Machala, sería desde que se inicia la salida del carretero hasta que se llega acá una fila ahí. Entonces, hay una falta de sindéresis. Por un lado, el gobierno actual está impulsando los acuerdos comerciales. Ya tenemos el de la Unión Europea, se acaba de firmar el del EFTA, bien por ellos, ojalá se firme el de Turquía, el de Corea, el de Japón, se firme con los Estados Unidos, aunque el banano a los Estados Unidos ingresa con 0 arancel, pero bien que se firme por los Estados Unidos porque el Ecuador se está integrando al mundo y eso está bueno, porque eso genera dos cosas: inversiones, exportaciones y plazas de trabajo que las necesitamos a grito. Pero lamentablemente no podemos, y hemos reclamado ante la Superintendencia de Poder de Mercado, presentamos nuestra denuncia, hemos presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y hemos presentado ante la Contraloría. Y ahora hay otro aspecto que dentro del sector portuario, dada, como le digo, la liberalidad que existe en este país, ustedes comprenden que los barcos traen contenedores, la mayor parte, porque el 70%, ustedes comprenderán que de los 300.000 contenedores que salen del Ecuador al mundo, 200.000 contenedores van de banano, el resto van de otros productos. Llegan más o menos semanalmente alrededor de 10.000 a 11.000 contenedores, muchos de ellos vacíos para recoger banano y llevarlo al exterior. Entonces, las navieras son las dueñas de los contenedores. Y aquí pasan dos casos. El uno, que las navieras, en un buen número de ellas, no todas, tienen patios de contenedores con otras empresas. Entonces los contenedores vacíos salen y van a los patios.
¿Qué hace el exportador? El exportador pide a la compañía naviera que le mande un contenedor y él manda pues un carro a ver a los diferentes patios donde estén los contenedores y de ahí se lo envían a la finca. De la finca viene cargado y pasa al puerto y luego del puerto a las naves. Entonces, ahora se les ha ocurrido a los patios de contenedores que antes no cobraban, ya cobraban solamente cuando eran descargados, cuando yo te pedía un contenedor en la noche, pues sí se pagaba un sobrecargo porque la gente tiene derecho a trabajar. Cuando se trabaja en las noches, el Código Laboral mismo establece que fuera de las horas de trabajo tú tienes que pagar horas extras y como tú, como patio, pagas horas extras, estás en la obligación de cobrarme a mí también un valor similar o superior, porque toda empresa tiene que ganar. Y eso se cobraba alrededor de $45 en la noche, pero en el día no. Ahora, ¿qué resulta? Que los patios, en base de una ordenanza que nuestro alcalde Jaime Nebot dispuso, una ordenanza dictada en el 2014, ustedes han visto y ustedes recorren los carreteros, la perimetral, y han de ver en ellos la cantidad de terrenos con contenedores cerrados, que es donde se ponen los contenedores en la perimetral, por la vía la Daule. Entonces lo que hizo Jaime Nebot fue decir, a ver, un momentito aquí, regúlense estos patios, que tienen que ser de cemento porque eran de tierra, tienen que tener una serie de regulaciones como baños, servicios, etcétera, espacio para que entren los contenedores, para que los carros que van a ver los contenedores no estén en el carretero o en las calles afectando a la ciudadanía, al pueblo y a nuestra gente. Eso es lo que hizo. Sin embargo, establece hoy día con otra nueva resolución que se debe trabajar 24/7. Entonces los patios que antes no cobraban en el día, ahora decidieron cobrar $35 en el día y $50 en la noche. Eso representa para el sector bananero un impacto de 5 centavos más por caja. Nos quejamos al Ministerio de Obras Públicas, me dicen, no, nosotros no tenemos que hacer, es el alcalde. No, señor, el alcalde lo que ha hecho es una regulación, una ordenanza que dice los patios tienen que tener estos servicios, no está estableciendo tarifa la ordenanza municipal. Entonces, a veces no hay a quién quejarse. Ayer nos quejamos, dado que estaba aquí el Consejo de Participación Ciudadana, al doctor Trujillo, dijimos, vamos a presentarle a ustedes la queja, porque esto se va a convertir en un monopolio de 4 patios de un grupo de navieras que van a lucrar, ¿de quién? De los exportadores, que en definitiva no le pueden cobrar al productor ese centavo, ni tampoco al comprador. Ese es un problema. El otro problema que afecta es el asunto de la contaminación de droga. El asunto de la contaminación de droga hoy día, el puerto que más contamina, que antes no contaminaba, es el puerto Bolívar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? El contenedor es de la naviera. Yo saco un contenedor a las 8, pido un contenedor, sale a las 8 de la noche del patio del patio de los contenedores y no sabemos en dónde duerme. Sin embargo, a las 7 de la mañana está en la finca. Viene de la finca cargado, entra al puerto, probablemente le hace una inspección antinarcóticos, ya sale sin problemas de la inspección antinarcóticos, se queda durmiendo en la noche en las instalaciones de los diferentes puertos y luego en la madrugada pasa al portón para ser embarcado ese contenedor. Y en ese momento se dan cuenta que está contaminado, porque le han falseado los sellos. ¿Saben a quién le echan la culpa? Al exportador, porque no es lógico, porque ya el contenedor entró libre al puerto, entró verificado al puerto y sin embargo el exportador tiene que ser el responsable de la contaminación, ya sea porque tiraron un maletín o porque el contenedor estaba contaminado. Entonces yo creo que por ahí, señores miembros de la Superintendencia de Poder de Mercado, tenemos que establecer las responsabilidades que cada quien tiene en el uso de cada cosa. Los contenedores son de las naves, lo utiliza el exportador cuando ingresa al puerto, si ya es revisado en el puerto, porque lamentablemente no tenemos escáner, ojalá algún día haya escáner, entonces ahí se podrá saber si viene o no viene contaminado.
pero cuando le encuentran droga en el contenedor, o ya sea porque la carga está contaminada o porque el contenedor está contaminado, igual el exportador pierde, cuando no debería ser así. Si la carga no está contaminado, sino el techo o el piso o las paredes del contenedor, debería de esa carga poderse ser evacuada, embarcada en otro contenedor y despachada. Y cuando la carga está, cuando la contaminación está en el banano, en la carga, inmediatamente coger ese banano, el resto, y regalarlo, para que el exportador no tenga que estar pagando por 2 o 3 meses que dura el proceso. El contenedor ahí en electricidad le cuesta 20, 30 mil dólares, lo cual es un absurdo. Esos son, para mí, fundamentalmente los dos grandes problemas que se tiene en el asunto de el ingreso y el manejo portuario. Sin embargo, no puede ser que se tomen, porque ustedes deben conocer que un contenedor de camarones vale 200 mil dólares, un contenedor de banano vale 8 mil a 10 mil dólares. Entonces, cualquier imposición que sea de centavo al de camarón o al de pescado no tiene un impacto, pero al de banano, si usted le cobra 50 dólares, tiene un impacto. Cuando le cobra 35 dólares, tiene un impacto. Cuando le cobra y se van sumando los valores, ¿qué es lo que pasa con el Ecuador? Que tenemos el banano más caro de la región. Y pese a eso, gracias a los acuerdos que se están haciendo, y pese a eso, y tenemos los costos más caros de toda la región, y tenemos la producción más, el mayor productor es Guatemala con 4.000 cajas, luego Colombia, Costa Rica con 3.000, 3.500, Ecuador tiene a duras penas 2.000 cajas por hectárea. Entonces somos los que menos producimos, los más caros, nos cuesta sacar el banano 9 dólares cuando a los otros países les cuesta $1 menos. Muchas gracias. Bien, ahora damos la palabra al doctor Cristian Campos, experto internacional dentro de este congreso. Ok. Buenas tardes, un gusto volverles a ver. Bueno, vaya problema, porque escuchando acá al doctor con las 3 grandes problemas que cita, al final son problemas comunes. Cuando uno ve en los puertos, y Costa Rica no es la excepción, no dejan de ser problemáticas que deberían gestionarse de formas muy parecidas. Pienso que si yo contestara únicamente desde la perspectiva de un país como el que represento, yo les decía el dato de que apenas entre la operación del megapuerto que APM Terminal ya terminó y está por entrar, pasar de 3-4 días entre ingreso de mercancías, transbordo y ya el despacho internacional a 22 horas promedio, pues evidentemente eso significa una importantísima cantidad de ahorro en seguridades, en seguros, etcétera, para todos los exportadores. En ese tipo de puerto, me imagino, a diferencia del banano acá en Ecuador, que también en Costa Rica es de altísima exportación, pero pienso en otra fruta como es la piña. Costa Rica, por ejemplo, exporta a Estados Unidos, si no me falla la memoria, solo al mercado de Estados Unidos, el 82% de ese mercado, la piña es de Costa Rica. Y en Europa el dato es también elevadísimo, me parece que es el 70% del mercado europeo. Y ese producto va a aprovechar las bondades que va a dejar
ya la nueva terminal de Moín concesionada a PM Terminals. Entonces, allá incluso cuando se hicieron los estudios de prefactibilidad para dar la concesión de este puerto, los entrevistados, los que fueron parte de los análisis de estas factibilidades técnicas, financieras, etcétera, decían esencialmente que lo del costo que efectivamente sube les era irrelevante sabiendo que se pasaba de 3-4 días a 22 horas promedio. Y eso que 22 horas promedio cuando está, digámosle, en trabajo ordinario, pero si el concesionario pusiera a funcionar todos sus equipos, etcétera, pueden ser 8 horas en promedio los tiempos de los que estoy comentando. Entonces, el tema del costo, pues bueno, no es que al productor o al exportador no le importe, pero si va a pagar más, pero sabiendo que va a exportar en promedio en 22 horas, pues es bastante significativo. Entonces, eso del costo-beneficio es lo que al final del camino nos termina dando la toma de decisión. Pero además de eso, de los problemas que se citan, por ejemplo, el asunto de la liberalización del tema tarifario, la cuestión de la seguridad que se mencionaba sobre las alteraciones que hay de los sellos en los containers, etcétera. Incluso este manejo parece a la libre del cobro que se hace en los patios. Por lo menos cuando hablamos de las partes de tarifas y la autoridad de competencia, por eso es que en Costa Rica, en el caso de la concesión de Caldera, que es el otro puerto, que es básicamente el granelero, planteaba la necesidad de reformar la ley de concesiones para poder tener la posibilidad de verificar en los pliegos de condiciones, entre otras cosas, que el clausulado de la metodología tarifaria que se iba a incorporar fuese una metodología pues, que buscara, idealmente, ya sabemos que idealmente es el tema de tarifas bajo el principio de servicio al costo, pero eso no cabe cuando pensamos en modelos concesionados. Pero sí, por lo menos la posibilidad de revisar los pliegos de condiciones para poder plantear mejoras en esos capítulos tan sensibles que son los que finalmente marcan la parte crítica de los diferentes usuarios de los servicios de un concesionario de puerto. Eso les decía temprano que por lo menos está planteado en la reforma que se está haciendo a la legislación y hasta ahora nadie ha puesto ahí el dedo como para señalar que eso no puede ser. Más bien se ha apoyado por algunos sectores que la Autoridad de Competencia de Costa Rica pueda opinar vinculantemente sobre los términos cartelarios. Pero bueno, tanto Caldera como es y la concesión más reciente de APM Terminal, los pliegos de condiciones incorporan las formas en que van a ser establecidas las tarifas. De hecho, el concesionario APM Terminal ganó en un concurso abierto, no fue que se lo dieron directamente, ¿verdad? Iba a decir que no se lo dieron a dedo, a veces es que se lo dan a dedo, otras veces es que solo se presenta un oferente, pero no es culpa del oferente solo llegar a él, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica no hay entregas de bienes tan apreciados como puede ser la parte portuaria o el espectro radioeléctrico. Darlo a dedo, eso no existe. Existe el deber constitucional de hacerlo mediante concursos abiertos. Y también existe el deber de que todo el tema tarifario esté incorporado dentro de esos pliegos de condiciones de manera que los agentes que quisieran tomar alguno de estos proyectos sepan a qué reglas se pueden atener, que claro, eventualmente podrían plantear alguna objeción porque esa metodología no les es conveniente, objeción que la revisa en el caso de Costa Rica la Contraloría General de la República por la competencia constitucional que tiene esta institución. Pero ya cuando el pliego de condiciones queda consolidado, lo que es el capítulo de metodologías y cálculos, etcétera, de todo el tema tarifario, es inalterable. Y con esas reglas juega
el concesionario en los cobros que va a hacer en los diferentes servicios. Entonces, o es por el pliego de condiciones o también hay otro capítulo especial que es cuando la autoridad reguladora de los servicios públicos puede revisar la metodología y tener que introducir o ordenar que se hagan cambios. Que en el caso puerto no aplica, aplica como lo dije en el caso cartel, pero en servicios de transporte en general sí que es cierto que la autoridad reguladora de los servicios públicos puede hacer este tipo de intervenciones. Entonces, no debería suceder esto de que algunos agentes económicos que administran algunos servicios de la noche a la mañana ponen tarifas y no se sabe cómo las ponen, no se sabe bajo qué metodologías y no hay forma de confrontar ese tipo de decisiones para poderlas detener y que sean revisados desde un punto de vista de constitucionalidad o legalidad. Y eso no está bien hecho. O sea, claro que eso es provocar unas complicaciones adicionales a costeos de servicios que de por sí ya son bastante elementales. Yo también, para no abusar del tiempo, pues quisiera decirlo, que un tanto ya lo decía en la mañana, pero hay que poner mucho cuidado en esto, ¿verdad? Y es que nada ganamos con darle al sector productor puertos que son más eficientes en los servicios y que cobrarán alguna tarifa, si al final, antes de llegar a la entrada del puerto, digamos, a la entrada del servicio como tal, los demás servicios que hay necesarios para poder concretar una exportación no están bien. Tanto los temas de vialidad como los servicios como tal de transporte terrestre, la parte ferroviaria, etcétera. Si eso está mal, nada ganamos realmente como una política de Estado si únicamente nos preocupamos por dar la apariencia de que hemos puesto preocupación en la parte final cuando todo lo anterior al sector productor y exportador nacional sigue sufriendo, ¿verdad? Esta excesiva tramitología y excesiva permisiología que no le aporta mayor cosa al usuario final. Yo les presentaba la estadística esta de más o menos días que tardan los diferentes países para concretar finalmente el envío de mercancías. Entre más tiempo hay en los N servicios y entre más servicios o trámites haya que hacer, finalmente somos nosotros los que tenemos que pagar este tipo de cosas. A modo de ejemplo, en el caso del banano, como efectivamente lo dice el doctor, pues Costa Rica posiblemente podrá estar muy feliz que aquí en Ecuador les cobren más y les cobren más porque allá lo están aprovechando. Y por otro lado, pues puedo dar fe de eso, los conceptos de ventanilla única de estado, el productor no tenga que andar en diferentes ventanillas, sino que haya una sola ventanilla electrónica para hacer todos los servicios y todos los trámites necesarios para poder concretar un acto final de comercio. Las reglas iguales para todos los mismos productores, el tema del control de las tarifas cuando son tarifas que claro, primero son a la oferta del que tiene el interés de cobrarlas, pero luego tienen que ser debidamente monitoreadas para saber que se están respetando las formas en que se dijo que se iban a estar haciendo los ajustes tarifarios, pero particularmente, que no me parece que haya sucedido por acá, es que antes de llegar a un número de cuánto se va a cobrar tarifariamente, los actores de los sectores tienen todo el derecho de impugnar incluso esas metodologías tarifarias. Allá en Costa Rica ha pasado mucho que cuando hablamos de servicios concesionados en transporte público, incluso en servicios de cabotaje, e incluso este mismo tema de las tarifas del puerto de APM Terminal, todo eso fue, y particularmente APM Terminal, altamente cuestionado en la Contraloría General, en el contencioso administrativo. Y hubo que hacer ajustes importantes al pliego de condiciones antes de que finalmente pudiera haber un concurso para licitar. Entonces, los sectores que podían verse afectados tuvieron la oportunidad y provocaron cambios en esos pliegos de condiciones. De manera que si algo se pudo haber atajado previamente, se hizo.
Y lo que existe ya posteriormente es finalmente una metodología, un esquema tarifario que fue ya conocido ampliamente por los sectores. Pero reitero, la diferencia de Ecuador con respecto a la experiencia de Costa Rica es que solo el hecho, como les he dicho, y perdón la reiteración, de pasar de 4 o 3 días en promedio a 22 horas promedio, más que feliz, todos los sectores, la Cámara Exportadora de Piña, la Cámara Exportadora de Banano, etcétera, con el cambio que se va a presentar en el país. Gracias, doctor, por su participación. Damos paso a la ingeniera María Angélica Correa, delegada de la Subsecretaría de Puertos. Buenas tardes con todos. Como representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Subsecretaría de Puertos, como ente regulador y controlador del sistema portuario nacional y por ende de los niveles tarifarios de los servicios portuarios, y al respecto de la problemática mencionada por el representante de AEB, me permito indicar las gestiones que como Ministerio de Transporte y Obras Públicas hemos realizado en apoyo al sector bananero. El tema del modelo de APP, específicamente a las tarifas de Puerto Bolívar, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde el inicio de la concesión del puerto, al presentarse la problemática mencionada, realizó las gestiones correspondientes mediante mesas técnicas en las que formaron parte las autoridades, entre estas el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el Viceministerio de Gestión del Transporte y la Subsecretaría de Puertos. Este tema se lleva desde, más o menos tiene un proceso de 1 año, y hace aproximadamente 1 mes o 2 meses se firmó un convenio de estabilidad tarifaria entre GILPOR y Puerto Bolívar. El proceso inició por la representativa alza tarifaria de específicamente la tarifa Gate to Ship, que como lo indicaron, el 90% de la carga es manejada para exportación del banano y fue la más afectada. Inicialmente, la tarifa, con las mesas técnicas iniciales con el ministro, la tarifa quedó a un nivel de 17 centavos y después, con la gestión de Puerto Bolívar y GILPOR, y al momento de establecer, tengo entendido que mantenieron mesas técnicas con el sector exportador, en este caso a EVE, a Corbanec, y en el convenio que de estabilidad tarifaria actualmente están en 15 centavos, y el convenio da apertura de que en necesidad del sector se puedan establecer nuevas tarifas, considerando la dinámica del comercio y demás, ¿no? Eso con respecto a la problemática de la liberalidad de las tarifas, ¿no? En lo que respecta al tema de escáneres, como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues gestionamos los proyectos. Entre es considerando un proyecto de inversión. Dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues tenemos la Subsecretaría de Concesiones, que se encarga de las alianzas público y privadas. Actualmente el proceso de escáneres tiene una viabilidad aprobada y se cuenta en un proceso de comité de alianza público-privada. Podría indicar que actualmente está en un 60% y se encuentra en revisión en su parte jurídica, técnica y económica. Eso es todo. Gracias. Gracias por la participación de la doctora delegada de la Subsecretaría de Puertos. A continuación, damos paso al doctor Giovanni Morales.
cual es perteneciente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de Competencia del país de Panamá. Muy buenas tardes. En atención a la interrogante que nos presentaste desde el inicio del proceso de moderación, pues quiero iniciar diciendo que enhorabuena que Ecuador pueda ser un gran exportador de banano, y sobre todo con el diagnóstico que nos ha presentado el doctor de Ledesma de que pues no necesariamente tienen los mejores rendimientos por hectárea y tienen una serie de situaciones que son pues que como dice mi superior, mi jefe, los problemas no son propiamente para preocuparse, sino para ocuparse de ellos, ¿no? Sobre el particular, pues te lo he mencionado, hay varios aspectos que le corresponde a diferentes actores poder atenderlo, ¿no? Hasta no escucharlo a él, yo me hacía que el banano todo era exportado vía contenedor, como lo daba como el niño que nace con el internet, lo daba por hecho, que eso era al día de hoy así. Y pues no sé si habrá más de una opción para llevarlo a cabo, pero pues sería, digamos saludable acopiarlo para buscar las formas de trasladarlo, de poder manejarlo a través de carga contenerizada. Respecto todos los temas logísticos que hay en el proceso, desde llevar desde que sale de la finca hasta que está embarcado en barco, pues todos esos espacios, cada entidad tiene su respectivo rol y se debe como identificar, ¿no? Entonces es como identificar, cuáles son nuestros sobrecostos, y de ese total de sobrecostos en relación a lo que se considera eficiente para la industria, ir identificando quién está en cada eslabón, ¿no? Y pues que al que le corresponda atender cada eslabón proponga, diseñe fórmulas para solventarlo. Respecto a lo que le puede corresponder a una autoridad como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, desconozco propiamente cuáles son las facultades que pueda tener la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, aparte de atender problemas de fallas de mercado asociadas a poder de mercado. Por ejemplo, nosotros tenemos facultades para poder regular de manera temporal los precios, ¿no?, de ciertos productos, y pues hay unas fórmulas de precios topes para eso, que se revisan, que pueden desmantelar. O sea, hay un procedimiento en ley para poder hacerlo, ¿no? No sé si la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tenga esas facultades, pero lo cierto es que para una agencia como la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, pues esas son opciones de última instancia. Normalmente lo que se busca es controlar el poder de mercado en situaciones donde ese poder de mercado está siendo ejercido por los actores en el mercado, ¿no? Y tiene, digamos, efectos exclusorios sobre los rivales. Entendí acá que propiamente el puerto de Bolívar no tiene rival en materia de exportación de poder, digamos, transportar carga de banano, ¿no? Y pues escuchaba que los precios habían subido unilateralmente, y eso se conoce en nuestra industria, en nuestra actividad, como un abuso explotativo, pero no es un abuso exclusorio. No todas las legislaciones tienen la facultad para poder, digamos, atender el abuso explotativo. O sea, de hecho, detrás lo que está es que el abuso explotativo, al final del camino, lo que atrae es inversión. O sea, cuando alguien está solo en el mercado y producto de estar solo en el mercado cobra precios excesivamente altos, y no hay barreras de entrada, eso atrae inversión al sector, porque se considera que se puede ofrecer el mismo servicio digamos, a menores precios, con menores márgenes de utilidad. Cuando
Eso se está cautelando. Si la superintendencia tiene esas facultades para poder atender el abuso explotativo, fíjense que en ese caso no se está limitando la competencia al decidir cobrar precios elevados, ¿no? Pero se está abusando de ello. Si tiene facultades para poder atenderlo, pues sería, pues, primero reconocer que no hay una competencia efectiva y luego procurar tomar esas decisiones en función de que sean de carácter temporal, mientras paralelamente se hagan esfuerzos para generarle presión competitiva a esa única opción que se está viendo en el mercado, ¿no? Y bueno, pensaba otros temas de la cadena logística como simplificación administrativa y todos los temas que acá se han planteado de seguridad, escáner, todo lo que está en el medio, y ciertamente pues son problemas que no son únicos, que no es la primera vez que aparecen en un país, que aparecen y que no hayan surgido en otros lugares y no hayan podido ser atendidos, ¿no? Así que primero pues diría yo que hay que reconocer un problema, segmentarlo, asignarle cada segmento a quien corresponde, no puedes asignarle todo a la Subsecretaría de Puertos que tenga que ver con todo el proceso cuando hay en el camino eslabones que les corresponde, por ejemplo, a la producción, ¿no? De ver cómo poder atender el tema de no exportar a granel, por mencionar el ejemplo que se estaba dando acá. Y luego reconocer las limitaciones, por ejemplo, para una entidad que está llamada a controlar el poder de mercado que está siendo ejercido por agentes económicos que participan en un mercado y que al ejercerlo están afectando la competencia. Acá propiamente no están afectando la competencia. El puerto para cobrar precios elevados, por ejemplo, no está afectando a un rival, a otra entidad portuaria. Todo lo contrario. De hecho, lo hace a la otra entidad portuaria más atractiva, ¿no? Y esa sería una preocupación de una agencia de competencia. O sea, por ejemplo, nosotros atendemos dos fallas de mercado. Eso, la del poder de mercado ejercido por los agentes que participan en él y las fallas vinculadas a asimetrías de información que tienen que ver con todo el tema relacionado a protección del consumidor. Somos una entidad que ve ambos problemas y pues toda la unidad, toda la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, todas sus herramientas están dirigidas a corregir la falla de información asimétrica, ¿no? Procurando que los consumidores puedan, a través de apoyo informativo oportuno, orientación, poder tomar mejores decisiones del Estado, mejores decisiones de consumo. Y frente a el lado que compete a libre competencia, a asegurarnos que los actores, si cuentan con poder de mercado, no abusen de ellos y con ello terminen excluyendo a otros competidores o que creen poder explotativo conjunto a través de lo que conocemos como carteles, evitando que las empresas se cartelicen, ¿no? Pero esa es fundamentalmente su función central, ¿no? El tema de regular es un tema de última instancia y va a depender si la entidad cuenta con esas facultades para hacerlo. Si no lo tiene, pues habrá que crearlas o buscar quién pueda atenderlo, porque por lo general, normalmente, hay muy pocas agencias en América Latina que tienen la facultad de cautelar el abuso explotativo. Adelante. Agradecemos a los panelistas por haber intervenido en esta mesa de discusión denominada... listo, no hay ningún problema. Para debatir un poquito aquí con mi amigo y hermano Giovanni, nosotros es que nos vemos con mucha constancia en Centroamérica, en la red centroamericana de autoridades de competencia. Entonces, con el aprecio de mi amigo, hay un tema que toca que realmente es preocupante y es, en general, en qué momento la autoridad de competencia ejerce la posibilidad de entrar a controlar precios.
En Costa Rica el debate se ha planteado en el mercado de arroz, que tiene una legislación especial y excluye todo lo que es la parte de arroz de las regulaciones de competencia, en medicamentos y en otros sectores. Y en otros sectores, para no darle la lista de una serie de mercados donde es necesario replantearse el modelo de si los excluimos de la regulación de competencia o no, viendo que efectivamente en algún momento los afectados, como por ejemplo puede ser aquí el sector bananero, el productor bananero, observa que hay algún manejo irregular o anticompetitivo. Y básicamente el asunto o el criterio va por el lado de cuál es la lectura que estamos haciendo del derecho y la economía de competencia. Una parte muy importante es garantizar que cuando hay competidores, pues compitan conforme a las reglas de la competencia efectiva, buscando la eficiencia del mercado, etcétera. Pero otra cosa es cuando tenemos ya agentes económicos que tienen el derecho de explotación de un servicio por una cantidad determinada de años, y ahí pueden tener alguna conducta no tanto encaminada a afectar la competencia a esta vista entre agentes económicos, pero sí afectar lo que se viene desarrollando bastante en Europa, y es el sentido social del derecho de competencia. Una autoridad de competencia, y en el seno de nuestra autoridad de competencia hemos sostenido estas conversaciones en la parte de medicamentos. Ha habido algunas ganas en algunos momentos, ante ciertos indicios, de entrar de verdad a hacer una investigación para ver si se decide o no entrar a controlar precios de medicamentos. Y también ha pasado en otro sector que es muy sensible a las personas o a los usuarios, que es el sector del transporte público, donde los agentes económicos se les dan, en principio se dice que concesión de 3 años, pero hay concesionarios que han tenido ya por 30 años la misma concesión. Y el fenómeno que suele suceder, no sé si en Ecuador está pasando algo semejante, de que las diferentes líneas de transporte público las tenían en un principio 100 diferentes agentes económicos, y de un momento a otro algunos agentes se fueron comiendo a los demás agentes económicos, y resulta que quedan 3 o 4 grandes grupos que se han dejado la gran cantidad de líneas de transporte. Entonces, ahí es una zona muy complicada, decidir en qué momento un mercado, algún agente que tiene un derecho de explotación vía concesión o permiso, un permiso administrativo, es necesario intervenir de parte de la autoridad para garantizar no la competencia usual, sino el sentido social del principio de competencia. Pues tema complejo, nada más para plantear una discusión a partir de las muy precisas y atinadas reflexiones de don Giovanni. Sí, perdone que les quite un poco el tiempo, pero yo creo que vale la pena entrar en dos aceptaciones manifestadas por nuestro buen amigo el doctor Cristian Campo, en donde expresarle que efectivamente la diferencia entre Costa Rica y Ecuador, dos grandes productores de banano, donde obviamente ellos tienen una mayor productividad, la diferencia estriba en primer lugar que en Costa Rica hay no más allá de 40 o 50 productores bananeros. En el Ecuador tenemos cerca de 5.000. Hay un abanico social de producciones muy grande. En segundo lugar, en donde el aspecto de compañías exportadoras son también 4 o 5. Primeras, las principales compañías transnacionales están y tienen participación en la producción de Costa Rica. Aquí en el Ecuador tenemos 180 compañías exportadoras. El tercer lugar, y esto es una cosa muy positiva, lo cual para mí es una sana envidia, porque conozco a los funcionarios de Corvana, he sido muy amigo de ellos y también de Agura. Ellos tienen una integración en Corvana, en donde están productores, exportadores, gobierno e instituciones financieras, con lo cual la problemática que existe es resuelta
en muy pocos minutos, si se pudiera. Y en cuarto lugar, ya, la importancia que le da el gobierno de Costa Rica a su sector bananero es tremenda. Yo estuve en una conferencia cuando estaba el presidente, no recuerdo el nombre, y lo llamaron inmediatamente porque había un problema en el puerto que iba a afectar a las exportaciones de banano. Dejó el acto donde estaba y se fue inmediatamente a resolver los aspectos bananeros de Costa Rica, porque para ellos es de vital y tremenda importancia, y así tiene que ser. Entonces, toda esa tramitología que tienen ustedes, toda esa formalidad y sobre todo esa integración es lo que los hace seguir en aspectos de productividad, de mejora, de formalidad, lo que lamentablemente no lo tenemos aquí en el Ecuador. Y lo que usted manifiesta, efectivamente, yo creo que es muy importante lo que han dicho nuestro buen amigo de Panamá y usted. Yo creo que en el Ecuador requerimos una especie de estatuto o de institución que se dedique a establecer la competitividad. Si el Ecuador no tiene competitividad en los principales sectores agroexportadores, que son banano, camarón, atún, flores, que son los principales que han abastecido al gobierno anterior cuando cayó el petróleo, ¿ya? Y no los fortalecemos con otras actividades como cacao, café, productos industrializados, es decir, sumemos, no restemos, entonces sí, podríamos establecer una serie de cosas que hoy día están siendo afectadas. En cuanto a mi querida doctora de puertos, efectivamente le voy a decir lo que posiblemente usted no le dijeron, pero el asunto es que sí, efectivamente tuvimos reuniones con nuestro buen amigo, el exministro de Obras Públicas, Paul Granda, en donde se establecieron reuniones tanto con AEBE como con Acorbanet, ¿ya? Y fue realmente lo que nunca hizo Gilpor, fue socializar. Nunca se socializó absolutamente nada, sino que se quiso imponer. Y eso fue muy mal visto por todo el sector de la cadena bananera. En segundo lugar, cuando llegamos a un acuerdo, yo cedí en el sentido de lograr a un acuerdo general, es decir, no solamente la tarifa gate to chip, no, la tarifa gate to chip, para que sepa el público lo que es, porque si no estamos hablando en griego o en ruso, es cuando el productor llega a este barco, en su camioncito de 40, 50 o 100 cajas, llega, los estibadores vienen, bajan las cajitas, las ponen en la grúa del barco y las suben. ¿Qué costo hay ahí? El único costo que hay ahí es el pago a los estibadores. No hay ninguna acción o actividad mayor. Y ese costo que en Guayaquil se cobraba 11 y 12 centavos, allá se pretendía cobrar 38 centavos. Con mucho esfuerzo se logró bajar a 15 centavos, de los cuales no eran 15, eran 17. 2 centavos asumía el gobierno, cosa que tampoco debió haber sido así, porque los otros puertos, como el caso de Contecón y otros puertos, el de Manta, no tenían esa ventaja. Y lo peor del caso es que no habían sido este puerto de Gilpor suscrito por el gobierno de Lenín Moreno, sino por el gobierno del presidente Correa. Entonces, lo que debió haber hecho el Ministerio de Obras Públicas es proteger a las actividades productivas y no un monopolio turco que pretendía preservar los dominios, perjudicando al sector y al pueblo orense. Como guayaquileño me hubiera gustado traer toda la producción de Puerto Bolívar al Ecuador, pero como hombre ético no podía hacerlo, porque dejaría a los transportistas y a toda la cadena productiva del oro sin trabajo, y eso no es ético para ninguno. Entonces, sí, efectivamente tuvimos reuniones, pero luego, en el acuerdo que usted habla que se firmó, yo diría entre Marras, entre Portuaria y Gilpor, al que sí fuimos invitados, y fuimos, y cuando antes de que se firme el acuerdo, nos paramos y dijimos por qué no queríamos estar presentes, porque ese acuerdo solamente establecía una tarifa, la tarifa gate to chip, y
Y la tarifa Gate to Chip tiene dos alternativas. La que le dije de las cajas, que es al granel, y la que es paletizada. La que es paletizada es que las cajas vienen en un pallet y el pallet vienen amarrados. Es mucho más fácil que lo cojan y lo suban, ¿ya? Entonces, esa sola tarifa se llegó a un acuerdo de 15 centavos. Sobre las 69 tarifas no se dijo absolutamente nada. ¿Y qué resulta? Que ahora los exportadores están pagando no solamente 15 centavos, sino que esa tarifa la han dividido en dos y están pagando en algunos casos 30 centavos. Y eso es lo que criticamos. Eso es lo que criticamos, de que no se hace absolutamente nada. Por eso hemos ido a la Superintendencia de Poder de Mercado, hemos ido al Consejo de Participación Ciudadana y hemos ido a la Contraloría. Porque se está perjudicando a una población que vive del banano, que se llama el oro. Se llama Machala. Cuando sostenían estos valores, manifestaban que se iba a incrementar con otros productos, como por ejemplo el camarón. Señores, el camarón se produce en Machala y se procesa en Guayaquil y se exporta en su totalidad por Guayaquil. Jamás va a ir el camarón procesado en Guayaquil a exportarse por Machala porque considerarían mucho más costo. Entonces, no es culpa suya, ni es culpa de la Secretaría. Yo creo que es culpa de aquellos malos funcionarios que todavía están, exceptuando usted, por supuesto, y que realmente han hecho una manifestación para beneficiar a un monopolio y perjudicar a todo un sector. Gracias. Damos gracias a los panelistas intervinientes en esta mesa de discusión denominada Servicios Portuarios en Guayaquil, Impacto en el Sector Exportador y Competencia. Que sin lugar a dudas abren muchas aristas del debate en torno a este sector específico. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado agradece su asistencia al primer día del Congreso Internacional a Competencia en el sector portuario y su impacto en el mercado. Esperamos que estas exposiciones hayan fortalecido su conocimiento sobre este sector. Y sin más que decir, los esperamos el día de mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Que tengan una excelente tarde.